Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de rehabilitación de pacientes con amputaciones en miembros inferiores. En primer lugar, vamos a plantear los objetivos de la clase, que tienen que ver con revisar los conceptos generales de la alineación de las prótesis para miembros inferiores. No vamos a ahondar demasiado en detalle, simplemente vamos a explicar qué es lo importante que debe recordar un kinesiólogo para de esa manera manejarse oportuna y correctamente con respecto a el proceder de la rehabilitación del paciente amputado. Sucede, más habitual de lo que se presume, que las prótesis para miembros inferiores suelen tener modificaciones o alteraciones en sus alineaciones que pueden traer inconvenientes en la rehabilitación. Principalmente pueden traer inconvenientes con respecto a compensaciones que formen a futuro vicios de marcha. Las prótesis de miembros inferiores, al modo similar a cómo funciona un auto, deben estar alineadas correctamente, porque eso puede traer alteraciones desde el punto de vista biomecánico durante la marcha. Y en segundo lugar, vamos a ilustrar los principios generales o los principios básicos de la rehabilitación kinésica, es decir, a qué se debe prestar atención en la evaluación kinésica clínica que hay que hacer del paciente amputado con prótesis de miembro inferior. Por lo tanto, vamos a hablar principalmente de la alineación. La alineación, en primer lugar, se denomina alineación de banco, es decir, tiene tres fases. La primera es la que se realiza en la mesa del protesista, es decir, el protesista va a armar la prótesis en función de enlazar los distintos componentes protésicos para dar lugar a una prótesis de miembro inferior que debe respetar ciertos parámetros. En esta imagen, y a modo de ejemplo, vemos una rodilla protésica policéntrica que muestra cómo el cono debe estar ensamblado con respecto a la rodilla protésica, al módulo y al dispositivo terminal de determinada manera. El cono protésico debe formar un ángulo de 5 grados en condiciones normales con respecto a una línea vertical negra que se ve atravesando tanto el cono como la rodilla, el vástago y el pie. La línea vertical gruesa. A su vez, esa línea vertical gruesa debe pasar por el centro de rotación de la rodilla protésica. Por eso ahí marca 0 milímetros, ¿sí? Eso significa que la línea vertical negra, que es una línea láser que el protesista cuenta en su taller, pasa exactamente por ese punto y no hay distancia hacia ese punto. Por eso marca 0 milímetros. Yendo hacia distal, vemos que esa línea vertical gruesa pasa a 30 milímetros con respecto al eje del pie o al punto central del pie. En segundo lugar, o la segunda etapa, se denomina alineación estática, en donde el paciente con la prótesis colocada es parado en una plataforma de alineación que se denomina Laser Posture. Esa plataforma proyecta una línea láser de color roja en forma vertical y se muestra que con la prótesis colocada, la línea vertical debe pasar por determinado lugar con respecto al eje de la rodilla. Vemos en la imagen de la izquierda que pasa a 10 milímetros y en la imagen de la derecha a 35 milímetros. Eso se da justamente en función del tipo de rodilla protésica y vemos que en las rodillas policéntricas las alineaciones pueden darse de esta manera y esto se realiza de esta forma para permitir una marcha armónica y sin compensaciones y a su vez que la rodilla protésica sea segura. Esa línea vertical roja proyectada por el láser representa, por un lado, dónde pasa el eje de carga del paciente, es decir, la fuerza-peso. Bien, si la línea vertical roja, que es el eje de carga, pasa por detrás del centro de la rodilla, eso generaría un momento flexor a nivel de la rodilla, por lo tanto la convertiría en una rodilla insegura. Cuando pasa a nivel anterior, se genera un momento extensor cuando el paciente está parado, por lo tanto no se colapsaría en flexión la rodilla y eso la convertiría en una rodilla segura. Vemos aquí un ejemplo de un paciente parado con su rodilla policéntrica y la proyección de la línea láser que está pasando bastante anteriorizada con respecto al eje de la rodilla. Esto nos muestra, fíjense, que el cono a su vez está
muy vertical, no respeta esos 5 grados de flexión, por lo tanto esa rodilla protésica o esa prótesis, podríamos decir, en forma completa, se encuentra en hiperextensión. Es más segura, pero le impide al paciente caminar con naturalidad y le implica o le imprime un mayor esfuerzo para dar el paso y generar la flexión de la rodilla. En el caso de las rodillas monocéntricas, vemos que aquí el eje de carga, ¿sí?, pasa en la imagen de la izquierda 10 milímetros por delante, mejor dicho, el eje de carga, el eje proyectado por el láser, perdón, pasa 10 milímetros por delante del eje de rotación de la rodilla, se respeta los 5 grados de preflexión del cono y se respetan los 30 milímetros que hay de distancia entre la línea vertical de referencia y el centro del pie. En el caso de la imagen de la derecha, vemos que el eje de la rodilla protésica se encuentra 5 milímetros anterior a la línea vertical proyectada por el láser, la línea vertical negra gruesa. En el caso de la alineación en la plataforma láser, vemos entonces que el eje de carga, ahora sí, pasa 40 milímetros, o sea, 4 centímetros por delante del eje de rotación de la rodilla, y en la imagen de la derecha pasa 3 centímetros por delante del eje de rotación de la rodilla. Aquí vemos una imagen en donde se realiza la alineación en la plataforma láser en el paciente. En el caso de las prótesis bajo rodilla también tienen ciertos parámetros. La alineación de banco se muestra en el plano sagital y frontal. Vemos entonces que en el plano sagital el cono debe tener una preflexión de 5 grados también con respecto a un eje vertical, y en el plano frontal vemos que el eje la línea vertical no pasa bien por el centro de donde iría la rodilla del paciente, es decir, si nosotros nos focalizáramos donde está la rótula, donde estaría posicionada la rótula, el eje pasa por lateral, unos cuantos milímetros laterales, hacia afuera. Vemos entonces también que la línea vertical pasa a nivel del primer espacio interóseo dorsal a nivel del pie protésico. La alineación a nivel de la plataforma láser, ¿sí? Y por último, se debe pensar en una alineación dinámica, que es verlo al caminar al paciente con la prótesis, ¿sí? Por lo tanto, repasando, podríamos decir que el paciente va a pasar por distintas etapas de alineación. La primera es sin el paciente, la alineación de banco. La segunda es con el paciente parado en la plataforma. Y la tercera es la alineación dinámica con el paciente caminando con la prótesis colocada. Y aquí es en donde debemos relacionar los distintos periodos, las distintas fases, los distintos momentos de la fisiología de la marcha. Sabemos que la marcha tiene una fase de apoyo de un 60% y una fase de balanceo del 40%. Y dentro de la fase de apoyo podemos destacar la fase de contacto inicial, la fase de respuesta a la carga, apoyo medio, apoyo terminal y prebalanceo. Y en la fase de balanceo vamos a contar con el balanceo inicial, el balanceo medio y terminal. ¿Qué debemos ver acá? Que no ocurran compensaciones. Debemos ver que se cumplan y se respeten las distintas etapas que componen las dos fases de la marcha, la fase de apoyo y de balanceo. Que si el paciente realiza un buen contacto inicial, debe realizar un buen apoyo medio y un buen apoyo terminal para poder de esa manera entrar en fase de balanceo. Previamente fase de prebalanceo y por último en fase de balanceo. Es muy importante que el paciente amputado respete durante la fase de apoyo todas y cada uno de los momentos que deberían cumplirse en la fisiología de la marcha normal. Principalmente el paciente amputado va a tener dificultades desde el apoyo medio en adelante. En el apoyo medio porque depende mucho de la estabilidad de la pelvis en el plano frontal. Eso significa que el glúteo medio es un grupo muscular que va a cumplir un rol muy importante en la estabilidad de la pelvis en el plano frontal. Si hay un colapso de una hemipelvis por debilidad del glúteo medio, eso va a traer una compensación durante la marcha. Por último, durante la fase de apoyo terminal y prebalanceo es muy importante que el paciente amputado se concentre en llevar el centro de gravedad hacia la parte delante del pie
dado que es muy común que aparezca una compensación, que es que el paciente no se anime a trasladar su centro de gravedad hacia la parte de delante del pie, dado que es una situación que le representa, por razones obvias, mayor inseguridad e inestabilidad, dada que la base de sustentación se reduce en forma muy importante y eso demanda mayor equilibrio y estabilidad para el paciente. En fase de balanceo es muy importante que el paciente amputado active correctamente al psoas mayor o al psoas ilíaco, para que no ocurra una compensación a la hora de balancear el pie durante la fase de balanceo. ¿Eso qué significa? Que pueden aparecer dos compensaciones típicas por falta de actividad del psoas ilíaco. Esas dos compensaciones pueden ser la que más comúnmente se observa, que es la elevación de la hemipelvis del mismo lado de la prótesis para poder dar el paso, producto de la actividad del cuadrado lumbar y de los oblicuos, y o la abducción o circunducción del miembro para poder dar el paso. En cualquiera de los dos casos habría que valorar si el psoas ilíaco tiene una actividad adecuada para poder dar el paso. Por lo tanto, hay 6 aspectos importantes a considerar en la marcha del paciente amputado. En primer lugar, evaluar el tamaño de la base de sustentación en el plano frontal. ¿Qué tan abierto o qué tan separados tienen los pies? Uno podría preguntarse a los fines de evaluar el tamaño de esa base. Visto en el plano sagital, ¿cómo es la longitud del paso? Comúnmente, por inseguridad y por falta de confianza en el equilibrio, el paso del lado no amputado suele salir rápido y corto. Por lo tanto, hay que prestar atención a ese tipo de paso que conforma una compensación para corregirlo a tiempo. En el prebalanceo, lo que mencionaba antes, la carga de peso en el antepié, hacer mucho hincapié en que debe cargar peso en el hálux protésico. Que el paciente respete las rotaciones en el plano transversal, la rotación pélvica en el plano transversal. Eso es muy importante, dado que habla directamente de cómo proyecta su centro de gravedad hacia adelante para poder dar el paso. Por lo tanto, tiene relación con lo que hablaba del prebalanceo. Y a su vez tiene una relación con lo que menciona en el último ítem, que es la disociación de cinturas. El paciente debe disociar las cinturas, dado que de esa manera va a tener una marcha más eficiente. Si el paciente, como comúnmente pasa, no disocia cinturas, va con el torso rígido, sin balancear los miembros superiores, va a tener un elevado gasto energético que le va a llevar a cansarse en forma prematura y no poder sostener la marcha en una distancia importante. Ya mencionamos en la clase anterior que la distancia recorrida es un indicador de la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes amputados. Y el ítem que quedó pendiente mencionar es el balanceo. ¿Qué sucede con la rodilla protésica? Si el paciente tiene la capacidad de flexionar la rodilla durante la fase de balanceo o no. Entonces eso habla a las claras de evaluar si el paciente tiene una buena actividad del psoas, si está cargando peso en el antepié y si a su vez la rodilla protésica necesita un ajuste desde el punto de vista de la resistencia hacia la flexión o la extensión. Como mencionaba antes, los pacientes amputados de miembro inferior suelen tener una pérdida de confianza en el equilibrio, lo que los lleva a tener patrones de marcha alterados, a disminuir el feedback sensorial por la pérdida del miembro e incrementar su gasto energético. Eso es un punto muy importante y a tener en cuenta, dado que muchos de los pacientes amputados son añosos, y si son añosos son amputados de causa vascular, por ende poseen muchas comorbilidades asociadas. Una manera de entrenar la marcha, o mejor dicho, de comenzar a entrenar la marcha, es poder entrenar una distribución simétrica de la carga de peso. Existen múltiples dispositivos que han sido desarrollados a lo largo del tiempo para obtener un feedback que le permita al paciente evaluar y visualizar cuánta carga está aportando cada miembro. Este dispositivo es una balanza que representa en una pantalla el peso o la cantidad de kilos que está distribuido entre cada miembro. Existen múltiples maneras de poder hacerlo. Puede hacerse con una balanza común y silvestre, puede hacerse con la misma plataforma de alineación, yo por lo menos lo suelo utilizar, ¿sí? En la imagen de la izquierda se nota que el paciente tiene el miembro protésico apoyado en la balanza, entonces previamente
se lo pesa al paciente y se le explica que la balanza debe marcar tantos kilos, que deben ser al menos la mitad de su peso corporal. Y en la imagen de la derecha, el láser, como mencioné previamente, se proyecta en función de la línea de carga. Si el paciente está volcando poca carga, en este caso en el miembro izquierdo, que es el miembro protésico, la línea del láser va a estar más volcada al lado derecho. Por lo tanto, puede servir como un feedback, enseñarle al paciente que ese láser debe proyectarse hacia el lado izquierdo, lo que representaría que está volcando más kilos de ese lado. Después hay varios ejercicios, hay múltiples ejercicios que sirven para entrenar el equilibrio y la marcha dinámica, ¿sí? Este caso es el cap walking, que es que el paciente debe apoyarse en el miembro protésico, en este caso es el miembro izquierdo, y con el pie derecho ir pasando por encima de los conitos, como se ve en este video, ¿sí? Hay que enseñarle que en realidad debe hacer el paso lo más lento y controlado posible, que no debe inclinar el tronco, que son compensaciones que hay que ir enseñando y marcándole. Y el ball rolling, que es que el paciente, se ve que no se puede reproducir. Bueno, el paciente debe apoyarse en el miembro protésico y debe hacer rodar una pelota con el objetivo de volcar todo el peso en el miembro protésico. Puede utilizar un apoyo en sus manos, porque para hacerlo solamente apoyado sobre la prótesis es muy complicado para el paciente amputado, pero sí debe hacer rodar esa pelota, y si no puede hacerlo significa que está presionando con mucha fuerza la pelota y volcando poco peso sobre la prótesis. Es muy importante el tratamiento domiciliario. Ningún paciente amputado debe quedarse sin realizar ejercicios domiciliarios, como puede ser ejercicio de estabilización lumbopélvica o de control motor, entrenamiento isométrico o dinámico de la musculatura remanente del muñón y ejercicios de flexibilidad o elongación para la musculatura del miembro remanente también. Un formato que a mí me resulta apropiado y útil para los pacientes es el formato Tabata, que básicamente fue pensado para entrenamiento cardiovascular, pero que yo lo utilizo para evitar explicarle al paciente que debe hacer tantas series y repeticiones por día y sí manejarse con el tiempo. Uno le explica que debe realizar, por ejemplo, 20 segundos en mantener una contracción isométrica o dinámica, por 10 segundos de descanso durante 4 minutos. Y el paciente de esa manera puede tener una adherencia mayor a los ejercicios domiciliarios. Algunos ejemplos que se les enseña en el consultorio o en el gimnasio para hacer en la casa, los distintos formatos de planchas y puentes, los ejercicios de abducción en bipedestación con o sin carga. Obviamente que del lado protésico la carga va a ser mucho más demandante y desafiante. Se sugiere en ese caso que tenga un apoyo de miembro superior. ¿Qué tipo de complicaciones pueden aparecer o existir cuando el paciente no tiene una buena distribución del peso corporal en relación a la prótesis? En algunos casos más complejos puede llevar hasta un reemplazo de rodilla del lado no amputado. Y fíjense que también puede generar cambios osteoporóticos del lado amputado por la falta de estímulo mecánico. También como complicaciones más comunes pueden aparecer los dolores post-amputación, que básicamente son el dolor del miembro fantasma, la sensación fantasma y el dolor del miembro residual. Fíjense que es muy prevalente. Cerca del 95% de los pacientes amputados al menos experimenta uno de estos fenómenos. El dolor del miembro fantasma es la sensación dolorosa y desagradable en la distribución de la parte del cuerpo que está desaferentizada, que está perdida. Los primeros 6 meses puede prevalecer casi en el 85% de los casos. ¿Eso qué significa? Que es muy prevalente en los primeros 6 meses post amputación y muchas veces persiste a lo largo de la vida. El dolor del miembro residual es el dolor del muñón, que es un dolor más de tipo inflamatorio, es muy prevalente también y muchas veces está asociado a molestias con la prótesis, a los cambios climáticos bruscos, a las temperaturas elevadas, a las modificaciones en el peso corporal del paciente. La sensación fantasma es no dolorosa, emanada de la parte del cuerpo desaferentizada. Suele suceder también en pacientes con lesiones medulares y avulsiones del plexo, y principalmente en regiones de amplia representación cortical. Las teorías que tratan de explicar el origen de las sensaciones fantasmas se dividen en 3. No hay un solo motivo que explique el dolor del miembro fantasma o la sensación fantasma,
pero estas tres teorías al menos representan un conjunto que en forma indisoluble dan una explicación bastante acertada de lo que sucede con los pacientes. Esto significa que las teorías van juntas y no cada una por separado explicarían el dolor o la sensación fantasma. Los mecanismos supraespinales hablan de que hay una reorganización de la corteza somatosensorial que rodea el área desaferentizada, amplificando la posibilidad de que se reciba una mayor cantidad de estímulos de orden táctil, proprioceptivo y nociceptivo. Es decir, que se amplía el campo receptivo cortical capaz de recibir información proveniente de la parte del cuerpo que se ha perdido. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, el área de representación cortical que tenía que ver con la mano en el homúnculo de Penfield sensitivo, se encuentra ahora ampliada de tamaño y puede recibir estímulos provenientes de otras partes del cuerpo que sean reconocidas como provenientes de la mano. A nivel espinal, hay cambios a nivel del asta posterior de la médula por esta desaferentización y una reorganización que disminuye los impulsos a la formación reticular y por ende hay una inhibición sobre la transmisión sensorial, resultando en un aumento de la descarga conocida como descargas epilépticas sensoriales. Esto explicado en forma sencilla significa que hay una inhibición de una inhibición, por ende una estimulación, que lo que hace es incrementar la cantidad de impulsos provenientes a nivel periférico y que son direccionados a nivel cortical. Estos mecanismos periféricos ahora lo que hacen es explicar que producto de la amputación hay una axonopatía con un intento de brote regenerativo que resulta en un neuroma. Todos recordarán que un neuroma es un marcapasos ectópico, es decir, es un sitio en donde se generan descargas ectópicas que generan mecanosensibilidad y quimiosensibilidad de las catecolaminas, es decir, que envía información en forma desorganizada, en forma abrupta, hacia el sistema nervioso central, pasando por la médula y llegando a la corteza. Lleva el dolor espontáneo y explica el dolor causado por trastornos emocionales. Entonces, ¿esto qué significa? Que los pacientes que muchas veces desde el punto de vista emocional no se encuentran del todo bien, son los más propensos a experimentar sensaciones y dolores fantasma. Una opción terapéutica que se suele plantear en la literatura tiene que ver con la terapia en espejo porque no es invasiva y es de bajo costo. Y muchas veces también sirve para prevenir la aparición de las sensaciones y dolores fantasma. La terapia en espejo se utiliza colocando un espejo entre los miembros que estén implicados. Fíjense que en esta imagen el paciente está amputado bajo rodilla del lado derecho y coloca el espejo del lado izquierdo, es decir, él está visualizando su pierna izquierda representada en el espejo. No es que se lo está intentando engañar, por supuesto, sino que el estímulo visual proveniente del espejo más la idea del movimiento, es decir, la idea de pensar que está moviendo el pie derecho, son dos estímulos que activan a las neuronas en espejo que están directamente relacionadas con la corteza motora y esa corteza motora envía estímulos a nivel descendente hacia el lado amputado, desensibilizando la zona. Es decir, que no es otra cosa que una técnica de desensibilización. Por lo tanto, si uno tuviera que encuadrar al dolor del miembro fantasma desde el punto de vista fisiopatológico, podría decir que es una sensibilización central. Y por ende, la terapéutica va a tener que ver con generar una desensibilización de la zona. Por eso, repito, acá se ve un paciente amputado sobre rodilla. La imagen que el paciente ve representada en el espejo es la imagen de su pierna izquierda que simula ser la derecha. Pero no es solo que el paciente tiene que ver la imagen, sino que hay que pedirle que imagine y que piense que está moviendo el pie derecho y que mueva ambos pies. Al ver en el espejo que se está moviendo el pie izquierdo que simula ser el pie derecho, se activan las neuronas en espejo y eso funciona para generar una descarga efectora por la corteza por el haz piramidal, partiendo de la corteza motora, desensibilizando aquel lugar que está bajo un proceso de sensibilización central. Bien, eso es todo. Entonces, espero que les sirva. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengan para comentar, saben que pueden hacerlo por los canales correspondientes. Desde ya, muchas gracias.